Iniciamos nuestra primera clase de química orgánica con lo referente a la hibridación. Pero antes, recuerden que el alumno tiene que tomar, ¿verdad?, su cuaderno de cuarto año e ir a la clase donde hablamos de la teoría atómica y la distribución electrónica con sus diferentes tipos. Así que antes de comenzar, por favor, el alumno tiene que estudiar estos temas para poder ver este video. Entonces, comenzamos. Cuando hablamos de la teoría atómica, tenemos que recordar que son todos aquellos eventos que se dieron a todo lo largo de la historia que dieron paso a lo que es el descubrimiento del átomo. Entonces, ¿qué tenemos? En 1808, allá por el siglo XVIII y principios del siglo XIX, recuerden que un científico llamado John Dalton, químico inglés, fue el que retomó de la idea atomicista de los griegos, ¿ok?, dada por Demócrito. Recordemos eso, en donde él, a través de sus leyes como la ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas y múltiples, y él logra, ¿cómo decirlo?, dar un conocimiento más amplio sobre la partícula que conforma la materia. Recordemos que cuando se habla de las proporciones múltiples y las definidas, era cuando ciertos elementos combinados con otros lo hacían en una proporción siempre fija. Ejemplo que colocamos nosotros era el del hidrógeno cuando mezclábamos con el oxígeno. Siempre había una relación de 2:1, no importando la cantidad de masa que nosotros utilizáramos, ¿ok? Entonces esto le dio a entender a este señor que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas. En este caso, él formuló la idea de un átomo que tenía forma esférica rígida, era indivisible, invisible e inmutable. Este fue el que dio paso, o con él, mejor dicho, se inicia lo que es la era atómica o la era del átomo. Luego, para el año de 1897, se comienzan a hacer los estudios con lo que es la parte de los tubos de descarga y los rayos catódicos. El personaje para esta fecha es el señor J.J. Thomson. Recuerden que luego, a principios de 1903, 1909, es cuando él propone su modelo a través del estudio con estos tubos de descarga. ¿Qué fue lo que hizo este científico? Él decía que el átomo sí partía de Dalton, era una esfera rígida, pero que ésta estaba cargada positivamente y poseía alrededor de ellas unas partículas de carga negativa. Recuérdese que él lo logra, ya que en este caso, a través de lo que se llama la naturaleza eléctrica de la materia, por el estudio que realizó con los rayos catódicos. Es decir, él también descubre lo que son los electrones. Para 1911 entra en juego el señor Ernest Rutherford. ¿Qué fue lo que hizo él? Recuerden que él hizo un experimento con material radioactivo, el cual lo introdujo en una caja de plomo, luego le abrió un orificio y salían partículas positivas y bombardeó una lámina de oro muy delgada. Entonces el haz de luz que salía de este cubo de plomo
había varias desviaciones de la misma y él se dio cuenta porque chocaban a través de una pantalla fluorescente. Recordemos todo eso. ¿Cómo fue su modelo? Simplemente él tiene un núcleo central con carga positiva, luego un espacio vacío y luego una corona electrónica en el cual viajan los electrones. Recuerden que este átomo no duró mucho en el sentido de que faltaba mucha teoría en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando el giro permitía que el electrón perdiera energía y luego este se dirigía hacia el centro, eliminando todo lo que era dicha partícula. Entonces, al momento, o mejor dicho, la importancia de este señor fue que descubrió el núcleo, ¿ok? Luego, para 1913, el físico Niels Bohr trabaja con lo que se llama la espectrofotometría de gases o la absorción de gases, y retomó la idea anterior diciendo que sí existía un núcleo con carga positiva, también unos neutrones en su centro y luego un conjunto de, por así decirlo, de niveles de energía, el cual contenían los electrones que viajaban en un número determinado. Ok. Cuando el electrón perdía energía, se iba a un nivel menor, o cuando el electrón ganaba, se iba a otro nivel de mayor energía. Y este fue uno de los modelos que mejor dieron la pauta para ese momento. Luego encontramos, recuerden bien, fíjense que aquí tenemos esta formulita que dice que es la de función de onda, que fue propuesta por el señor Schrödinger. ¿Qué pasa con este científico? El modelo que él propuso fue un modelo matemático, ¿verdad? A través de esa fórmula que tenemos arriba, él pudo estudiar el espacio donde se contenía dichos electrones. A través de ella, él buscaba lo que era la densidad de probabilidad relativa del electrón. ¿Ok? Y en un espacio X, Y, Z, es decir, en un espacio tridimensional. Recuerden que nosotros tenemos que recordar, en este caso, las teorías de Max Planck, las teorías de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde nosotros hablamos que el electrón no se podía determinar con exactitud en el momento donde se encontraba y la cantidad de energía que éste poseía. También tenemos que hablar de las teorías de Broglie, donde él simplemente decía que las partículas viajaban más rápido cuando eran más pequeñas y a la medida que éstas crecían, sus longitudes de ondas eran mayores, ¿ok? Lo que dieron pie al proceso de esta fórmula. Es decir, que el modelo actual es un modelo matemático. Ok, ¿qué nos arrojaba esta fórmula? Recuerden que nos arrojaba 4 valores, a los cuales nosotros los llamamos números cuánticos, donde teníamos que el número cuántico principal n nos daba valores del 1 al 7, donde estos valores eran cada uno el nivel donde se encontraba él o los dos electrones. Fíjense bien, vamos a poner aquí el láser aquí. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Fíjense bien, aquí estamos en el nivel 1S y luego, a la medida que vamos pasando de nivel 2S y 3S, el tamaño de la nube va creciendo. Quiere decir que los dos primeros electrones viajan en esta nubecita, no salen de ese parámetro, luego el próximo electrón viaja en un espacio
más grande y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos determinaba este número? Lo que se llama el tamaño donde se encuentra o viaja el electrón. Luego seguimos con el número cuántico angular orbital, que es L. Este nos dice que según el orbital, ¿verdad? Fíjense bien, 0, ¿se recuerdan? Que corresponde a S, 1 que corresponde a P, 3 que corresponde a D y 4 que corresponde a F. Entonces, ¿qué teníamos en este sentido? Que si nosotros estamos en el orbital S y el valor era 0, la forma de esa nube era esférica. Mientras que la P son como dos esferas achatadas, ¿verdad? En las cuales nosotros las llamábamos unos lóbulos o rempes. Vamos a comenzar con esos nombres, trabajar con esos nombres. El orbital D tenía estas formas, ¿verdad? De lóbulos, ¿verdad? Pero en 4 orientados en un plano, y luego los orbitales F, los cuales daban otras formas más complejas. El número cuántico N tomaba los valores de L, pero positivos y negativos, es decir, que estábamos menos L, 0 más L. Eso lo tenemos que buscar en nuestro cuaderno para poder observar bien qué es lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué teníamos? Orbital S, fíjense bien que aquí está en un plano X, Y, Z. Entonces, los electrones que están en P, ¿qué pasa con ellos? Aquí tenemos el P, pero que se ubica en el X, en el eje X, el Y que se ubica en el eje Y y el Z que se ubica en el eje Z. ¿Ok? Fíjense que lo que nos da son las diferentes orientaciones en cada uno de los orbitales que nosotros estemos. Y por último, el número cuántico spin, que nos decía hacia dónde, ¿verdad?, giraba el electrón en el sentido de la aguja del reloj, y que le daba cierto magnetismo a esta partícula cuando gira, y no permita que si los dos electrones están en una nube, estos no choquen, ¿ok? Continuamos. Ahora nos vamos que ese modelo matemático de Schrödinger, fíjense que aquí ya lo estamos colocando con sus orientaciones para darnos una idea de un elemento que tendría, por lo menos, fíjense bien, el 1s2, que sería por este sector aquí. Luego viene el 2s2, donde viajan los dos electrones, que es esta nube que nosotros encontramos. Y luego los dos electrones para cada uno de estos rempes, ¿ok? Aquí viajan dos electrones, aquí viajan dos más y dos más. Entonces, este sería el modelo, ¿verdad?, para un átomo que tiene 10 electrones, en ese caso, ¿ok? Este es el modelo de Römer. Acuérdense que él nace de una fórmula, es decir, de un modelo matemático. Ahora recordemos bien lo que es la distribución electrónica, es decir, el método de la lluvia. Fíjense que, recuerden, ¿verdad? O fíjense que aquí los S tienen dos electrones cada uno de estos orbitales, y los números representan el nivel donde se encuentra, al igual que los P, 6 electrones, los D, 10 y los F, 14. Dependiendo del elemento y el número de protones y electrones que éste contenga, yo puedo empezar a realizar mi distribución electrónica. Ok, fíjense bien, entramos por aquí. ¿Cuál sería? 1s2, continuamos, 2s2, luego viene el 2p6, 3s2 y así sucesivamente.
este recorrido es este mismo que nosotros tenemos aquí. Ahora, lo verdaderamente relevante de esto es que nosotros no vamos a trabajar con elementos de gran tamaño debido a que la química orgánica específicamente se basa en lo que son los compuestos derivados del carbono, ¿ok? Fíjense que aquí ya vamos viendo la forma en que se van ubicando estos electrones, los dos del 1s, el orbital 2s, estos serían aquí el 3, ¿ok? Acuérdense que estos están distribuidos según su contenido energético, ¿ok? Aquí el P, fíjense bien, después viene el 3P, se ubican aquí, y así sucesivamente. Ok, ahora si entramos en materia, ya habíamos dicho que la química orgánica es aquella que estudia los compuestos derivados del carbono. Su importancia, su origen, todo eso lo vamos a ver nosotros en una guía donde todos y cada uno de ustedes tienen que desarrollar el tema e investigarlo, porque es algo muy sencillo. Es una parte de nuestra primera evaluación o de nuestra primera actividad que Laura se las mandará en el momento previsto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Carbono 6, ¿ok? Que nos indica este número que está aquí. Este número nos va a indicar que ese elemento en sus niveles de energía giran ¿cuántos electrones? 6. Comenzamos nuestra distribución electrónica, 1s2, 2s2, y luego, fíjense bien, agarramos ese orbital y los P lo vamos a dividir en 2px con un electrón y el 2py con un electrón. Cuando sumamos estos superíndices o estos números que están aquí arriba, simplemente ¿cuánto nos da? Los 6 electrones, y cada uno en su orbital. Acuérdense que nosotros aquí estamos trabajando con orbitales. Luego, ¿qué hacemos? Distribuimos los electrones. Acuérdense que esto nos determina el electrón, que es el giro que va dando el electrón en ese, ¿ok? ¿Nos recordamos? Bueno, entonces que tenemos los dos electrones aquí ubicados. Recuerden que ellos se van llenando según el principio de Hund, ¿ok? Según el principio de este señor y el de Linus Pauling, en cuanto a su contenido energético y en cuanto a su giro, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Esto es lo que se llama el estado basal. ¿Cuál es el estado basal? Es simplemente cuando el átomo de un elemento se encuentra con una cantidad de baja energía y que está totalmente estable. Pero para el carbono, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos? Este nivel, fíjense que está al cero porque no hay absolutamente nada. ¿Esto qué nos diría a nosotros? Esto nos diría estos electrones desapareados y estos son los apareados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el carbono reacciona con otro elemento, entonces el electrón del otro elemento cae aquí, ¿verdad? Y se forma el enlace. Esto nos está diciendo que el átomo de carbono entonces tendría dos enlaces en este caso. ¿Okay? Aquí abajo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos distribuyendo, como lo tenemos en este estado, pero para que vean dónde se ubica cada electrón. Cuando estamos hablando de la hibridación del carbono, que no es más cuando existe un reacomodo de los electrones del mismo nivel de energía, es decir, el de los S, y para que los orbitales P tengan un electrón cada uno. Pero acuérdense que hablamos anteriormente del
Hablamos anteriormente del estado basal, ¿verdad? Partimos de aquí, ¿ok? Que es cuando el átomo de carbono tiene un bajo contenido energético que lo mantiene estable. Pero cuando a este átomo de carbono se le acerca otro átomo de otro elemento o uno del mismo carbono, el átomo que se le acerca le proporciona energía de muy baja intensidad, que provoca una promoción de electrones en este nivel, en el 2s2. ¿Quién absorbe dicha energía? Este electrón que nosotros tenemos aquí cuando se encuentra en el estado basal. ¿Qué es lo que pasa luego? Entramos en el estado de excitación, que es cuando este electrón salta a un nivel de mayor distancia, ¿verdad? Que se encuentra vacío. Entonces se ubica aquí, como lo podemos observar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos 4 orbitales desapareados, los cuales nos van a permitir que en cada uno de ellos pueda entrar un electrón de un elemento que reaccione con el carbono, ¿verdad? Para dar lo que es la tetravalencia de este. Es aquí, fíjense bien, vamos a tomar el ejemplo para el hidrógeno, lo que es el enlace sigma, ¿ok? Aquí dice bien que se forma cuando se superponen los orbitales híbridos, que ya los vamos a ver más adelante, o los orbitales S y P de otro átomo híbrido. En este caso, fíjense bien, estamos viendo cuando hacemos la distribución electrónica del hidrógeno, tenemos su electrón y su forma. Cuando el hidrógeno reacciona con él mismo para formar hidrógeno gaseoso, porque este es el estado donde este elemento se encuentra en forma estable, fíjense bien, desapareado ambos dos, luego se unen, que quiere decir ellos se unen en un sector, y aquí es donde nosotros vamos a encontrar los dos electrones viajando aquí. ¿Qué nos indica esto? Que se ha formado un enlace. Entonces aquí tenemos, fíjense, la estructura del hidrógeno, ¿ok? Los dos electrones que se están combinando, y esta línea nos indica el enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? El enlace sigma. Ahora vamos a ver lo que es el enlace pi, ¿ok? No vamos a leer este concepto de este señor. ¿Por qué? Porque no hemos visto primero lo que es la hibridación SP, SP2 y SP3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a partir, ¿verdad?, de un carbono que ya haya sufrido un proceso de hibridación, que en este caso es el SP2. Lo verdaderamente importante y relevante de aquí es que el enlace pi se va a formar, fíjense, en estos rempes de color verde, que vendrían siendo los orbitales no apareados que no se hibridizaron en dicho proceso. Entonces se van a unir por arriba y por abajo, formando una nube que está representada por este plano azul, y nos daría un enlace de tipo pi. Ahora sí, pues, vamos con lo que se llama el estado de hibridación. En esto, ¿qué vamos a hacer? Pongan mucha atención aquí. Para el carbono 6, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo colocamos, fíjense bien, en su estado de excitación. De ahí es donde vamos a hacerlo, ¿ok? Partimos de ahí, porque lo primero que hay que hacer es el método de la lluvia con su distribución, luego llevarlo con sus orbitales, ¿verdad?, en su estado basal, luego irnos al estado de excitación, y después que tenemos el estado de excitación es que comenzamos con el estado de hibridación. Fíjense bien, el estado basal ya lo tenemos, que sería este que tiene aquí, luego el estado de excitación, donde este electrón salta a
un nivel más lejano y de mayor energía, es este que nosotros tenemos aquí, formándose un nuevo orbital. Ok, fíjense que aquí están los 4 electrones que me van a permitir la tetravalencia, pero acuérdense que habíamos hablado que esto era un estado donde duraba muy poco. Entonces, ¿por qué se llama hibridación SP? Porque entonces se va a unir esta orbital, se va a unir con este orbital, formando lo que se llama un híbrido. Un híbrido es que ni se parece a este, ni se parece a este, pero tiene ciertas características de ambos. Eso es cuando yo siempre pongo el ejemplo del padre y de la madre. Cuando yo le pregunto al alumno a quién se parece usted más, a su papá o a su mamá. Entonces el alumno me dice, bueno, yo me parezco más a mi mamá. Entonces eso quiere decir que usted es un híbrido. ¿Por qué? Porque usted forma parte de unos genes que contribuyó su padre y los genes que contribuyó su madre, y los dos más dominantes en este caso serían el de su madre. Pero usted ni es papá ni es mamá, entonces usted es una mezcla de ambos. Eso es lo que está pasando aquí químicamente, ¿ok? Que estos dos se unen para formar este nuevo orbital, el cual se llama SP. ¿Por qué? Porque se unió un S con un P. Entonces, este es el estado híbrido. Primero nuestros 2 electrones. Fíjense que aquí cambiamos, fíjense, nivel energético número 2, SP. ¿Por qué? Porque se unieron los 2 orbitales, y 1 porque este señor tiene un electrón y este señor tiene un electrón. ¿Ok? Eso es lo que nos vemos, la suma de los dos, que es lo que nosotros tenemos aquí. Uno para este y uno para este. Y luego quedando 2 orbitales, ¿verdad? Sin hibridación en este caso, cada uno con sus 2 electrones. Ok, ahora vamos a ver las características. Aquí tenemos un plano, siempre tenemos en química que ver las cosas tridimensionalmente en un plano X, Y, Z, para tener menos inconvenientes en este sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? El plano Y, fíjense que aquí es donde en esta área está viajando un electrón. El plano Z, que es el donde está viajando el otro electrón. ¿Qué sería eso? El Z y el Y, ¿ok? Z y Y tienen esta forma que la habíamos visto anteriormente. Me disculpan la moto, no puedo hacer nada. Y luego tenemos esto, el híbrido que se está formando, ¿ok? Orientados cada uno. Quiere decir que todo esto es un átomo de carbono, el cual está hibridizado con el S y el P. Ahora bien, si nosotros queremos unir, fíjense bien, 2 átomos de carbono con esta hibridación, entonces toda esta franja que nosotros tenemos aquí, esto es los orbitales SP que se han formado, como lo pueden observar, y ellos se unen entre ellos. ¿Qué se va a formar en este sector? En este sector se forma un enlace sigma, mientras que este que está aquí, por eso es que lo vemos aquí en el plano, este orbital Z y este Y se unen, fíjense cómo se unen, ¿verdad? Este va a formar un enlace pi y este va a formar otro enlace pi. ¿Ok? Por arriba y por el otro extremo. Pero esto es visto desde esta forma geométrica. Lo que pasa es que alrededor de esto, los 2 enlaces pi que están alrededor de este enlace sigma forman como una nube. ¿Ok? Véanlo aquí. Entonces tenemos un enlace a pi con el Z y un enlace pi con el Y, formándose una nube que rodea a los orbitales híbridos. En este caso, estamos uniendo aquí, en este rempe u orbital,
estamos uniendo un átomo de hidrógeno por ambos extremos. Él nos va a dar este tipo de estructura geométrica que nosotros tenemos aquí. ¿Cuáles serían las características para este tipo de hibridación? Ok, ¿qué tipo de hibridación es? La SP. ¿Cuál es el ángulo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Si nosotros vemos una línea, imaginémonos un plano, ok, un plano aquí, X, Y, Z, desde este extremo hasta el otro extremo. Fíjense, ¿cuántos grados tenemos? Tenemos 180 grados en relación al carbono con este señor que está aquí y al carbono con el hidrógeno que está aquí. E incluso entre este carbono y este carbono hibridizado también hay 180 grados. La geometría que va a dar este compuesto, ¿verdad? Fíjense que nos tenemos que imaginar una línea. Por eso que se le llama que su geometría es lineal. Y tipos de enlace, es decir, cuántos enlaces se están formando. Si nosotros vemos entre el carbono y este carbono híbrido SF, se forman dos enlaces pi y uno sigma, es decir, un triple enlace. Cuando contemos los enlaces tenemos que hacerlo completo. Entonces, ¿cómo sería? Entre el carbono y carbono triple, pero luego tenemos este enlace entre el carbono y el hidrógeno. Entonces, fíjate que aquí es donde nosotros hablamos de la tetravalencia de este elemento, ¿verdad? Mire, fíjese, 1, 2, 3 y 4. Y si es para este carbono, contamos estos 3 y luego contamos este que es 4. Entonces ya hemos hablado de lo que se llama la hibridación SP. Con la hibridación SP2, que nos dice esta, es cuando en vez de reaccionar un S con un P, entonces lo va a hacer un S con 2P. ¿Ok? Partimos de dónde? De nuestro estado basal. Luego nos vamos aquí, fíjense, en nuestro estado basal de mínima energía y estabilidad. Aporte de contenido energético cuando se acerca a otro. El electrón de aquí salta al nivel de mayor energía y distancia. Se forman los 4 electrones enlazantes, pero la hibridación va a ocurrir de manera diferente. ¿Por qué? Porque se va a unir el S con ¿cuántos P? Con 2P. ¿Ok? Es decir, que todo esto se va a unir para dar un híbrido que tiene esta forma que nosotros vemos aquí. ¿Ok? ¿Cómo se representa esto? Esto se representa 2 porque estamos en el nivel 2. Observen nivel 2 cada uno. S porque todos estos se mezclaron, los S se mezclaron aquí. ¿Con cuántos P? Con estos 2P. Entonces, ¿cuántos formaron? Formaron 3 rempes, ¿ok? O 3, ¿ok? De ellos. Fíjense bien. 1, 2, 3. ¿Ok? Que serían 1, 2, 3, pero ya con esta forma. ¿Cómo lo vamos a representar? Como se encuentra aquí, en este sector. 2 el nivel, S con los 2P. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Y nos quedaría 1 aquí. Ok. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Observen bien, esta sería la estructura que nos está dando. Esta sería la estructura. Este que está aquí sería el que no se hibridizó. En el centro tenemos los S, ¿okay? Que ya tienen otra forma. Y luego tenemos el orbital híbrido, ya con sus 3 formas o sus 3 rempes. Ahora fíjense bien, el ángulo que hay de aquí a aquí es de ¿cuánto? De 120 grados. De aquí hasta este que está aquí de 120 y el de aquí hasta aquí 120 grados. ¿Ok?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se va a unir un átomo de carbono con hibridación sp2 con otro átomo de carbono con la misma hibridación, entonces se van a unir por los orbitales híbridos, formando aquí, en este sector, el enlace sigma, que nos está quedando libre este orbital pz. Recuerden que se van a unir los dos extremos de arriba con los dos de abajo, pero forma un solo enlace pi. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Los dos híbridos unidos con su enlace sigma. Ahora tenemos el orbital híbrido unido con un hidrógeno en este sector. ¿Esto qué tipo de enlace es? Es un enlace también sigma. Fíjense bien en cada uno de ellos. ¿Ok? Esto es lo que tenemos. Y el pi simplemente se forma una nube alrededor de ¿quién? De este enlace sigma. ¿Cómo lo vamos a representar? De esta manera. Para que lo vean. Orbital S que se une a un híbrido. Orbital S que se une a un híbrido. Orbital híbrido que se une en S. Orbital híbrido que se une a un S que proviene del hidrógeno. Luego aquí tenemos el enlace sigma entre el carbono y el carbono. Todo esto sería un carbono, todo esto sería un carbono, que se unen por los dos orbitales híbridos formando un enlace sigma. De igual manera pasa aquí con los hidrógenos cuando se unen. Y el pi, que sería este enlace del pz con el pz, formando la nube. Ahora bien, las características. ¿Qué tipo de hibridación es? sp2. ¿Qué tipo de ángulo se forma? Es decir, el ángulo que se forma de aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí y aquí es de 120 grados. Geometría, es decir, esta forma que vemos completa se llama triangular plana, es la que le damos, observen bien. Y el tipo de enlace entre ambos carbonos, ¿cuál es? Un enlace doble. Y nos vamos a la última hibridación para el carbono. Recuerden que para otros elementos también existen otros tipos de hibridación, cuando se mezclan los S, los P y los D. Pero en este caso simplemente, como estamos en orgánica, estamos hablando de ¿quién? Del carbono. Ok, nuestro estado basal, hacemos nuestra distribución, fíjense bien. Ok, luego nos vamos a nuestro estado excitado, ya sabemos por qué se da. Pero porque se llama sp3 para la parte en el estado híbrido, porque en este caso se va a unir ¿quién? Se va a unir, vean bien, observen, se nos va a unir el S con los 3P. Todo esto se va a mezclar formando una nueva nube que va a dar una forma diferente, como lo tenemos aquí, y cada uno de estos va a ser un orbital híbrido. ¿Cuántos orbitales híbridos se forman? 4. ¿Cómo lo representamos? Nivel 2, S con sus 3P, y aquí el 1 este que ustedes ven aquí pequeñito, es porque cada uno de ellos en este sector tiene un electrón. ¿Ok? Y aquí simplemente estamos sumando el S con los 3P. Esta es la forma cuando la llevamos a un plano tridimensional. Observen bien, cada uno, esto es el SP3, ¿ok? Y los ángulos que hay entre ellos, todos y cada uno, es de 109,5. Habrán libros donde los vean como 109,7, eso va a depender del autor del libro, pero normalmente se utiliza el 109,5 grados. ¿Qué tipo de hibridación tenemos? Ok, sp3, aquí tenemos el carbono, aquí tenemos los ángulos que son de 109 para cada uno, y luego le vamos a unir los hidrógenos en sus extremos. Ok, fíjense que todos los enlaces en este caso van a ser sigma. Un híbrido con un S forma
un enlace sigma. Entonces, ¿cuántos enlaces sigma se están formando? 4. ¿Ok? Esto es cuando nada más se unen los hidrógenos. Pero, ¿qué pasa si se unen dos átomos de carbono con este tipo de hibridación? Entonces tenemos que tomar dos de estos. ¿Ok? Los giramos y entonces, ¿qué nos quedaría? En cada uno de los orbitales sp se me une con un hidrógeno, que serían estas esferas que están representadas con el color violeta. ¿Ok? Todos son enlaces sigma. Luego se va a unir un híbrido con un híbrido, es decir, un sp3 con un sp3. Aquí se me formaría un enlace sigma. Y lo mismo que ocurrió de este extremo de este carbono ocurre en este. Entonces representaríamos la estructura de esa manera.